Gracias, señor Suárez. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, pues hoy se vota el tercer presupuesto de esta legislatura, desde luego previsiblemente el último, y digo que será el último por la situación que hay creada entre los grupos de la izquierda. Situación que además se ha venido repitiendo año tras año a lo largo de toda esta legislatura, en la que 4 partidos de izquierdas han desgobernado esta comunidad y también el principal ayuntamiento de Aragón, el de Zaragoza, enfrascados en constantes guerras internas y en constantes rifirrafes públicos y notorios. Nunca antes un presupuesto ha estado tan vinculado a lo que pasara con el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. No les ha importado esta vez si era un presupuesto bueno o si era un presupuesto malo. Lo único que les ha importado es mirar de reojo a la votación en el Ayuntamiento de Zaragoza para ver lo que había que hacer aquí y viceversa. Desde luego, el debate ha estado en ese cambio de cromos, en insultarse hasta las máximas cotas para después perdonarlo todo a cambio de un voto. Este presupuesto lo calificamos como el del cambio de cromos, el de mirar de reojo a los que votaban en una institución para votar tapándose la nariz, como alguno ha dicho, en otra. Este presupuesto ha sido el de ladrar para después tragar. Este presupuesto ha sido el de quitarse la careta aplicando el rodillo contra la oposición, el de hacer el paripé de consultar a unas bases cuando lo tienen ya más que decidido. Y esa es la realidad. La realidad es que este año ni siquiera Podemos ha hablado este año de las bondades de este presupuesto. Ni siquiera, y se ha conformado con aprobar solo un 0,3% en enmiendas del presupuesto total. Volvemos a contar con un 0 a la izquierda de las enmiendas aprobadas por el Grupo de Podemos. Esa ha sido su contribución, un 0 a la izquierda en aprobación de enmiendas, presupuesto tras presupuesto. Con enmiendas que han aprobado del estilo de llevar a un plan de retorno joven a 50.000 euros, aprobar un ente público de saltos eléctricos, otro más, porque ustedes solo hacen que aprobar nuevos entes públicos con 5.000 euros, no sé cómo se hace eso, o lo que es mejor, aprobar una banca pública con solo 1.000 euros. O, por ejemplo, aprobar una enmienda de Izquierda Unida para estudiar la reversión de los servicios externalizados, pero eso sí, esa enmienda es para externalizar ese estudio que se va a hacer. Y si hablamos de las nuestras, desde luego les podremos decir que, habiendo hecho un esfuerzo enorme de presentar 440 y habernos aprobado solo una, pues entenderán, ¿verdad?, que vayamos a votar en contra. Ustedes han votado en contra de propuestas novedosas como la de las que hacían referencia a la lucha contra la despoblación, o a temas importantes contra la violencia de género, o temas importantes como la fijación de la población juvenil en el territorio rural, o temas importantes como los que presentaba Chunta Aragonesista en la pasada legislatura, que tenían que ver con temas aragonesistas. Todas esas nos las han votado en contra. Creo que el Partido Popular les han votado 0 y a Ciudadanos 3 o 4. Ese ha sido el rodillo que se ha aplicado este año. Ese y no otro. El presupuesto más sectario del gobierno, más sectario y faltón, que no habla con la oposición. Este gobierno no habla con la oposición ni tiene en cuenta a los que no les han votado. Un presupuesto que no ha dejado de ser un paripé. Ustedes, de Podemos, montaron un circo con este presupuesto, incendiaron a toda una ciudad, a la de Zaragoza, y al final, ¿qué han hecho? Pues tragar un sapo bien gordo. Ustedes dijeron que querían suspender la aplicación del ICA para acabar votando exactamente lo mismo que aparecía en el borrador de presupuestos, porque no ha habido ni una modificación ni media con respecto al ICA, ni un cambio. Ustedes, teniendo la llave de este gobierno, teniendo la llave de la mayoría de este gobierno,
han sido incapaces de conseguir arrancar una mejora en el impuesto del ICA. Ladran, pero tragan. Como tragaron con el informe sobre las enmiendas que minoraban los ingresos. Ustedes, además, junto con el Partido Socialista y el resto de grupos de la izquierda, están permitiendo que a esta Cámara no llegue una ley de acompañamiento. Una ley de acompañamiento que debería venir tradicionalmente todos los años acompañada de la ley de presupuestos. Y ustedes están permitiendo que esa ley de acompañamiento no venga. Pero además están permitiendo que coarten la labor de la oposición, imposibilitando que podamos presentar enmiendas para minorar los ingresos cuando en el articulado de la ley se presentan enmiendas para subir las tasas y para hablar de otro tipo de impuestos. Yo creo que ustedes, señores de Podemos, llevan ya demasiados sapos tragados y este, desde luego, ha sido el más grande. Montan un caos, montan circos para después no resolver nada. Provocan un clima de inestabilidad del que estamos ya más que cansados. Estos 3 años de izquierda, estos 3 años de legislatura gobernada por la izquierda, no han sabido crear un clima de estabilidad que esta comunidad requería. Les ha importado más rascar unos pocos votos a una costa de que fuera paralizando a toda una comunidad y a todo un gobierno de Aragón. En estos 3 años, ustedes solo han sido capaces de ponerse de acuerdo para que Aragón esté en las portadas nacionales como la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan en sucesiones, en patrimonio y en impuestos medioambientales. Pero no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni para sacar la renta básica, ni para resolver los problemas enquistados de salud y de educación, ni para construir los ansiados hospitales. Y su falta de pulso, señores del Gobierno, les llevará a ser recordado por pocas cosas. Exceptuando la subida impositiva, sus logros se ciñen a cuestiones que poco o nada tienen que ver con su gestión y más con el esfuerzo y la labor del sector privado. Y eso a pesar de gestionar con 1.000 millones de euros más. Millones de euros más les han lucido poco o casi nada. Con 3 presupuestos aprobados no han sido capaces de desbloquear su pacto de investidura de ese que ya ni siquiera hablan, ese decálogo que ha quedado en agua de borrajas, ese documento que va a pasar a engrosar la lista de documentos y de planes y de anuncios que han ido haciendo a lo largo de estos 3 años en los cajones del Gobierno de Aragón, engrosando todos esos planes y promesas que nos han ido anunciando y que han quedado olvidados y relegados a lo que fue la primera rueda de prensa, porque no se ha sabido más de ninguno de ellos. 3 presupuestos en los que la inversión ha caído en picado a niveles de inicio de la crisis económica. 3 presupuestos en los que no ha habido músculo político en la gestión, con graves inejecuciones, con modificaciones presupuestarias vergonzantes para tapar los agujeros que siguen teniendo ustedes en las nóminas, esas que tanto se quejaban en la anterior legislatura, y en el agujero del salud, de ese que también se quejaban mucho en la anterior legislatura. Por lo tanto, promesas, y desde luego nos hubiera gustado que se hubieran tenido en cuenta más, al menos algunas de las propuestas del Partido Aragonés, porque entendemos que un gobierno que aspira a gobernar para todos los aragoneses al menos se merece que sea considerado por aquellos que no le han votado. Gracias.